En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me escribió Elsa: Monseñor, tu voz es baja. Me hizo recordar a un santo que cuando rezaba apenas se le escuchaba la voz y cuando hacía homilías gritaba. Vino alguien y le dijo: pero ¿qué pasa? Cuando nos habla a nosotros grita y cuando habla a Dios habla con voz baja. Dijo: Dios tiene buenos oídos, pero nosotros los hombres necesitamos un poco más voz alta. Hoy, en este Evangelio, hemos escuchado esta coherencia entre lo dicho y lo hecho. Jesús, anunciando la palabra, con el anuncio de la buena nueva, fue acompañada por realizar milagros y signos. Aquí levantaba a un paralítico, allí sanaba a un enfermo, allí abría los ojos a un ciego, etc. Esto era para asegurar que su palabra no es una palabra meramente humana, más bien una palabra divina. Por eso la palabra hace milagros, hace signos para que la gente crea. Muchos no creían en Jesús y no creían en Jesús porque había un vicio muy grande, escondido bajo la apariencia de la religiosidad. Este virus que tenían se llamaba la envidia. Es un virus que lamentablemente hasta el día de hoy ni una vacuna lo pudo curar. Cuando nosotros envidiamos a personas, sí llegamos a un momento, como dice el Evangelio hoy, cuando dice que lo odiaban a Jesús. Nadie puede llegar al odio si no es envidioso. Y cuando yo envidio a alguien, seguramente llega el momento a odiarlo, porque pienso que él está sacando mi lugar, sacando lo que debo tener yo. Él tiene lo que yo no tengo, ¿por qué? Jesús hoy nos invita a recibir el Espíritu Santo, el Espíritu que asegura que nosotros desde el principio estábamos en la mente de Dios. Es suficiente leer la primera carta a los Efesios, o la carta a los Efesios, el primer capítulo, cuando dice que Él nos había elegido antes de la creación del mundo. Quiere decir, tú y yo estábamos en la mente de Dios antes de la creación. Cuando yo estudiaba historia de la iglesia, el profesor nos preguntaba cuándo empezó la iglesia en Uruguay. Y nosotros le decimos, bueno, con la invasión española y vinieron los misioneros, empezó. Decía que no. La iglesia empezó cuando estábamos en la mente de Dios. Quiere decir, Dios quiso y por eso está la iglesia. Y Dios, como no tiene ni principio ni fin, no sabemos en qué momento estaba. Y nosotros también, Jesús hoy nos asegura que estábamos en Él desde el principio. Y este Espíritu, ¿qué va a hacer? Va a enseñar. Y cuando uno sabe, ya si no hace de lo que sabe, y si no hace el bien de lo que Él sabe, comete pecados. Acuérdense de la carta a Santiago. Dice, el que tiene que hacer el bien y no lo hace, ha cometido pecado. El pecado no solamente cuando yo cometo el pecado,
o el pecado también cuando yo no hago el bien que debo hacer. Yo como cristiano no puedo ser común y corriente. Yo debo ser diferente. Y esa diferencia es porque yo tengo a Cristo que vive en mí y no vivo yo. Por lo tanto, tengo que revelarlo, tengo que manifestarlo a los demás. Así sucedió con los apóstoles. Iban anunciando a Cristo, haciendo milagros por la fuerza de la palabra de Dios, y la gente se amontonaba, de tal punto que esto creó una envidia en el corazón de los saduceos, porque la gente empezó a seguir a Pedro, hasta tal punto, ustedes pueden imaginar, que sacaban los enfermos de sus casas y en sus camillas y los ponían solo para que pase la sombra de Pedro sobre ellos. Hasta el día de hoy, muchos de los papas que son Pedro de hoy, cuando hacen visitas apostólicas, muchos milagros suceden, aunque físicamente. Me acuerdo que el Papa Juan Pablo II, cuando pasó en México y había un niño de 7 años paralítico, el Papa pasó, lo bendijo y siguió, y este niño empezó a caminar después de la bendición del Papa. Y sabemos otros cuentos de los papas con los enfermos, porque Dios da al misionero un signo para que la gente tenga esta fe. Porque si nosotros queremos agradar a Dios, no podemos hacerlo sin la fe. Así dice la carta a los Hebreos. Nadie puede agradar a Dios sino por la fe, porque la fe hace que tú y yo recibamos esta revelación divina que fue manifestada en la persona de Jesucristo y recordada por el Espíritu Santo, el Espíritu que viene a nuestro corazón en apoyo nuestro, en ayuda nuestra, para ayudarnos a recordar todo lo que Jesús había dicho y hecho. Los apóstoles, después de estar como arrastrados, se dice, agrupados y en presión, el ángel le da la libertad y los invita de nuevo a no tener miedo de anunciar a Cristo. Nosotros también, hermanos, nosotros muchas veces somos cautivos por el ego nuestro, somos cautivos por las costumbres, por la gente que nos rodea. ¿Qué van a decir de nosotros? Si yo anuncio a Cristo, me van a burlar de mí. Si yo digo alguna palabra del Evangelio, van a mirarme, como dicen ustedes, de hombro para abajo. Nosotros estamos llamados a proclamar el Evangelio. Charles de Foucault, que ahora el Papa aprobó el milagro que él tuvo y si Dios quiere pronto será proclamado santo, decía, todo mi ser será un evangelio abierto. Todo lo que tengo, todo lo que soy, debo anunciar la buena noticia. Estamos en el mes consagrado a Jesús, al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a pedir esta noche la gracia del celo apostólico, que tengamos un celo por las almas, que verdaderamente trabajemos para la salvación de las almas. Antiguamente, cuando entraba el monje al convento, el hombre, el joven al convento, le preguntaban, ¿qué vienes a hacer? Salvar mi alma y salvar las almas de los demás. Hoy tenemos que preocuparnos unos por otros, y más que nunca en este tiempo difícil en el cual está viviendo la humanidad. Debemos pensar siempre en los demás, en su bien espiritual, en su destino eterno, porque si no, pueden estar perdidos hasta la eternidad. Por eso, hoy pidamos al Sagrado Corazón de Jesús
que nos conceda la gracia del celo apostólico. Amén.